Llegamos aquí el 2 de diciembre. Nos dieron un cuarto en la planta baja, donde todavía vivimos. La mayoría de los inquilinos de aquí perdieron sus casas. Garuna Erapetian y su familia también perdieron su casa en diciembre de 1988. Se transformaron en refugiados, pero no como resultado del terremoto, sino por un sangriento conflicto interétnico que les obligó a huir de otra república soviética, Azerbaiyán. Armenia es una república situada en Transcaucasia. Se unió a la Unión Soviética en 1922. Cuando la república se independizó en septiembre de 1991, se transformó en la región más problemática del territorio postsoviético. El país estaba en guerra con el vecino estado Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj. Esta leña es para el invierno. Y esta es nuestra casa. Estos son mis nietos haciendo sus deberes escolares. Esta es nuestra estufa. La hicimos nosotros mismos porque aquí no había otro medio de calefacción. Su casa en la capital de Azerbaiyán, Bakú, era más grande y más confortable. Tuvieron que abandonar su ciudad natal deprisa. Ya se había abierto el fuego en Nagorno-Karabaj. Los azerbaiyanos huían de aquel territorio. Mientras tanto, la situación para los armenios que vivían en Azerbaiyán se hacía cada vez más peligrosa. Pasamos por muchas adversidades. Por ejemplo, mi marido tenía una tía con ciertos rasgos que delataban su origen armenio. La atacaron varias veces en el metro. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia se agudizó después de la Revolución Rusa de 1917. Nagorno-Karabaj, un territorio donde la población armenia había sido predominante desde tiempos inmemoriales, se vio bajo el control de Azerbaiyán. En aquel entonces no tenía importancia quién controlaba Nagorno-Karabaj. Las repúblicas soviéticas formaban parte de un país íntegro. Pero la bomba de tiempo al final explotó y estalló la violencia entre los dos países a finales de 1980. El gobierno soviético presentó indicios de debilidad con la llegada de la perestroika cuando a las personas les dijeron que podían hablar sin riesgo de que las encarcelaran o ejecutaran. La gente por toda la Unión Soviética comenzó a discutir sus preocupaciones. Los armenios en Nagorno-Karabaj empezaron a hacerse preguntas. Querían saber por qué formaban parte de Azerbaiyán cuando Armenia era el país vecino, un país habitado por gente de su misma nacionalidad y cultura. Bakú rechazó bruscamente la demanda de Yerevan de someter Nagorno-Karabaj al control de Armenia. Mientras tanto, el primer gran conflicto interétnico ganaba fuerza en el sur de la Unión Soviética. Lo habían estimulado los eventos en la pequeña ciudad de Sumgait, cerca de la capital de Azerbaiyán. La masacre de Sumgait fue el primer punto sin vuelta atrás. Asesinaron a la gente. Hay que notar que mataron no en Nagorno-Karabaj, sino en Sumgait, una ciudad situada lejos de Nagorno-Karabaj. Ahora ya no hay guerra, pero tampoco hay paz. No hay un acuerdo de paz. Claro que siento nostalgia por aquellos tiempos. Aquí está Nizhny Tagil. Yo entonces servía en el ejército. Los recuerdos de esos días me vienen rápidamente. Y aquí está Bakú. Hay un mapa de la Unión Soviética en el taller de Garuna Erapetian. Como sastre necesita algo de vivos colores donde posar la mirada. Pero el mapa también da que pensar. Recuerda los días en que todos vivían en un solo país. El país que luego se desmembró por completo. Según la Biblia, el monte Ararat fue el primer trozo de tierra que vio Noé después de salvarse del diluvio universal. La altura de la montaña es de 5.137 metros sobre el nivel del mar. El monte Ararat se menciona en la Biblia y está relacionado con el arca de Noé.
Después del diluvio, el arca de Noé se detuvo en la cima del monte Ararat. Sin embargo, Ararat es el principal motivo de dolor y sufrimiento para los armenios. Conforme al acuerdo de 1921 firmado por los líderes de la URSS y Turquía, la simbólica montaña quedó al otro lado de la frontera. Hoy en día la montaña está en el territorio de Turquía, pero continúa siendo el símbolo de Armenia. Si a los armenios les preguntan por sus signos de identidad nacional, lo primero que mencionarán será el monte Ararat. El hecho de que el Ararat ya no esté en su territorio también les recuerda la gran tragedia que vivió esa nación, el genocidio armenio. Genocidio es la palabra usada en Armenia para describir la política llevada a cabo por el Imperio Otomano en contra de las personas de etnia armenia desde el siglo XIX hasta la década de 1920. En total, entre los años 1894 y 1922, en 20 o casi 30 años, alrededor de 1,5 millones de armenios fueron brutalmente asesinados. Al mismo tiempo, Turquía fue el primer país que reconoció oficialmente la independencia de Armenia en 1991. Hoy en día, la sociedad turca se ha dividido por los eventos que condujeron a la muerte a 1,5 millones de armenios a principios del siglo XX. Sin embargo, Turquía se niega a admitir oficialmente que lo ocurrido hace un siglo fuera un genocidio. Es uno de los problemas más graves entre las dos naciones. El problema fundamental aquí es que Turquía, en vez de admitirlo históricamente, sigue tratando de negar las vergonzosas páginas de su historia, el genocidio armenio. Y es que reescribir la historia es uno de los procesos más peligrosos para cualquier sociedad. Turquía apoyó a Azerbaiyán en el apogeo del conflicto étnico por Nagorno-Karabaj. Cerró sus fronteras para los armenios. La frontera entre Armenia y Azerbaiyán también está cerrada. El aeropuerto de Yerevan es la entrada principal a Armenia. Los visitantes tienen pocas opciones si se consideran las difíciles relaciones de Yerevan con los países vecinos. La manera más fácil de llegar a Yerevan es por vía aérea. Si uno quiere salir de Armenia, tiene que hacerlo por aire. Es la única manera, porque este país ha estado bloqueado durante todo el periodo postsoviético. Es verdad que Armenia limita con Georgia e Irán, pero en las fronteras hay poco tráfico. Consecuentemente, ir en avión es la mejor opción. Casi todos los aviones viajan con capacidad completa. Se puede notar claramente en los vuelos a Rusia, que ahora es el socio económico más importante de Armenia. Una de las diásporas armenias más grandes está en Moscú. La aviación es el único medio de transporte para Armenia. Evidentemente, no hay otra manera de viajar. Por eso, nuestros aviones siempre están completos. Hay unos 10 millones de armenios étnicos en el mundo. Poco más de 3 millones viven en Armenia. Esos 3 millones creen que lo peor de la historia de su país ya pertenece al pasado. Como reza un proverbio popular de Yerevan, cuando la noche es más oscura, es justo antes de amanecer. En Armenia, creen que en su país ya ha salido el sol.